con el estudio del Manual de la Libertad, en fin. Pero bueno, con también el tiempo que mi papá se ha ido ausentando poco a poco, entre los viajes y cosas que han tenido, pues digamos que también tocaba relevar un poquito a Alvarito para que no quedara toda la carga sobre él. Eso por un lado. Y por otro lado, pues digamos que ya les hemos estado hablando un poquito, pero hemos estado estudiando la Biblia ahora en un centro de entrenamiento ministerial que se llama Basileia, donde el Señor ha venido hablándonos muchas cosas supremamente importantes que digamos que nos han tocado y que el Señor ha puesto en particular en mi corazón compartirlas aquí en la iglesia. Entonces hace como un mes ya creo, tomamos una clase acerca de este tema que voy a hablar hoy, y sentí el Espíritu diciéndome, háblale esto a tu iglesia. Entonces yo decía, pero pues yo no predico, entonces bueno, luego vi una segunda clase y otra vez el Espíritu Santo diciendo, háblale esto a tu iglesia, y yo decía, pues les pongo la clase o algo, pero no yo. Pero pues venía orando porque pues sí tenía como esa inquietud, y en medio de esas oraciones me llama Alvarito y me dice, ¿quieres predicar? Y yo, ya tocó, ¿no? Como que quien dice, ya no puedo oír más de esto. Entonces, pues bueno, como resultado está digamos que este mensaje, este tema que el Espíritu Santo venía hablándome para compartir con la iglesia. Voy a orar y arrancamos ahí en materia. Padre Santo, gracias por tu Espíritu Santo, gracias porque estás en medio de nosotros. Yo quiero pedirte a ti, Padre bueno, que tu nombre sea glorificado hoy. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que cada palabra que nos toque, Señor, sea retenida, guardada en lo más profundo de nuestro corazón. Y también, Señor, por favor, llámanos, despiértanos, ayúdanos a despertar y activarnos, Señor, en lo que tú nos has llamado a hacer. Te pido también en esta mañana que seas tú hablando a través de mí, Señor, que cada palabra que salga de mi boca, que provenga de mi carne, Señor, sea omitida, y que todo lo que viene de ti, Señor, sea retenido. Quiero menguar para que tú crezcas y que tu nombre sea exaltado y glorificado, y que seas tú el centro de todo en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces, pues para familiarizarnos un poco, nosotros como iglesia particular Aposento Alto Chía venimos pasando por lo que podemos llamar una transición, y las transiciones generalmente no son fáciles. Entonces, por ejemplo, pues mis papás tienen ahora el nido vacío, mi papá se jubiló, están transicionando a esto de ahora mi papá y mamá estar juntos todo el tiempo, después de por muchos años estar juntos unas horas al día nada más. Pasar de estar metidos de cabeza en el ministerio todo el tiempo a dar un paso atrás. Esas transiciones son difíciles. Por ejemplo, hace un par de años que Majo y yo nos casamos, entonces tuvimos que transicionar de estar solteros, de cada uno hacer, digamos, que lo que le parecía bien, y eso, a estar los dos, crear una familia, tener responsabilidades, tener, en nuestro caso, por ejemplo, ser responsables de pagar un arriendo, cosas que cuando uno vivía de pronto con los papás, pues no hacía. Entonces esa es una transición, y eso era, digamos, difícil, un tema difícil. De pronto los que tienen hijos recién nacidos, ¿no? O la primera vez que tuvieron el hijo, pues pasar de estar solo los dos ahora a ser tres, pues también es una transición difícil que requiere de no dormir mucho, de acomodarse, de ajustarse. Entonces las transiciones son difíciles, y nosotros como iglesia estamos pasando por una transición, y estamos pasando por una transición difícil, donde mi papá se ha ido ausentando poco a poco, a medida que pues tiene que
evolucionar en su transición, en su matrimonio, con mi mamá, visitando a mis hermanos en Estados Unidos y demás. Entonces, esa transición ha sido difícil y como resultado, pues aquí en la iglesia ahora también, pues varias cosas han ido también cambiando, evolucionando. Por otro lado, hay muchas cosas en cuanto a forma, la alabanza, los ministerios, hay muchas cosas que poco a poco han ido evolucionando a medida que el Señor y el Espíritu Santo nos ha ido dando y revelando temas, conocimiento. Hemos procurado también empezar a compartirlo, temas que inclusive pues no se enseñaba mucho antes o de los que no teníamos mucho conocimiento. Entonces, toda esta transición ha sido difícil y como resultado, pues hay personas que se molestan, que se incomodan, entonces hay a veces conflictos entre nosotros, conflictos de personas con el liderazgo, de pronto a veces estamos inconformes con la manera como se hacen las cosas, a veces decimos, ay, no, es que no se hace, es que yo no siento que tal. Entonces, toda esta transición es difícil y por eso, cuando escuché, digamos, esta clase, dije, nuestra iglesia necesita esto. Y entonces este es un mensaje que siento que Dios quiere hablarnos a nosotros como iglesia mientras transicionamos y evolucionamos como iglesia en las cosas que están pasando. Entonces, estamos leyendo un libro muy interesante que se llama Las pasiones del corazón de Dios. Entonces, hay una serie de cosas particulares que están en la Biblia que apasionan el corazón de Dios. Una de esas pasiones es la iglesia. Cristo está apasionado, Cristo ama a la iglesia. Entonces vamos a hablar de este tema hoy, arrancando primero por pensar nosotros como individuos, como personas, ¿cuál es nuestro objetivo principal como creyentes? Parecernos más a Cristo. Muy bien, ahí tienen trampita ahí, pero bueno, parecernos más a Cristo. Si queremos parecernos más a Cristo, entonces tenemos que amar lo que Dios ama, lo que Cristo ama, ¿sí? Yo no puedo decir, me quiero parecer a, no sé, digamos en cuanto a la batería, me quiero parecer a Tony Royster, que es un baterista muy muy bueno, me quiero parecer a él. Pero entonces si me quiero parecer a él, pues tengo que aprender a tocar como él, tengo que aprender él cómo es su técnica, qué géneros toca, tengo que aprender de él. Entonces, si quiero parecerme más a Cristo, tengo que aprender a amar lo que Cristo ama. Hay tres cosas, pues tres puntos que yo saqué, seguramente hay más, pero tres puntos que yo saqué. ¿Por qué debemos amar lo que Dios ama? Hechos 13:22 dice, si quieren, pues yo voy a mencionar muchos versículos, los tengo ahí para que no estén pues ahí acabando las páginas de la Biblia, pero sí me voy a detener en algunos versículos donde pueden buscar su Biblia, subrayar, si necesitan un tiempito y me dicen, ay, espera que tengo que resaltar esto, me dicen, porque hay harto que quiero hablar, que quiero cubrir y no mucho tiempo. Entonces Hechos 13:22 dice, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces, si hay un ejemplo particular de alguien que ama lo que Dios ama en la Biblia, es David, varón conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios es, Dios tiene un corazón apasionado por cosas y David era una persona que amaba y se apasionaba por las cosas que apasionaban a Dios. Entonces el primer punto, he hallado a David. Dios dice, he hallado a David, un varón conforme al corazón de Dios. Entonces, primer motivo por el cual debemos amar lo que Dios ama. Porque el que ama lo que Dios ama es hallado y visto por Dios. Dios pone su atención sobre los que aman lo que Él ama. Entonces, eso es muy importante porque
Dios no solo nos dice, amen lo que yo amo, sino bendice, se fija, abre caminos, dispone. Podemos ver el éxito de David como rey, se dio porque él amaba lo que Dios amaba. Entonces, primero, el que ama lo que Dios ama es hallado y visto por Dios. Dios pone su atención sobre los que aman lo que él ama. Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. El que ama lo que Dios ama es transformado en su manera de pensar, conoce la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Efesios 3:17-19. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes y a medida que confíen en Él, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. El que experimenta el amor de Dios, el que experimenta amar lo que Dios ama, tiene raíces profundas que lo mantienen fuerte, completo con toda la plenitud de la vida y del poder que proviene de Dios. Entonces les recuerdo tres cosas que pasan cuando uno ama lo que Dios ama. El que ama lo que Dios ama es hallado y visto por Dios, lo vimos con la vida de David. El que ama lo que Dios ama es transformado en su manera de pensar, conoce la voluntad de Dios. Y el que ama lo que Dios ama tiene raíces profundas que lo mantienen fuerte y es completo en toda la plenitud de vida y el poder que proviene de Dios. Entonces, ya sabemos, debemos amar lo que Dios ama. Y, oh sorpresa, pues la palabra dice que Cristo amó a la iglesia. Efesios 5:25-27. Este versículo va a ser fundamental si quieren abrir la Biblia, tenerlo ahí, subrayarlo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Como podemos ver ahí, la iglesia tiene un lugar supremamente especial en el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque ¿cómo nos damos cuenta que Cristo tiene un lugar en su corazón muy especial para la iglesia? Pues porque dio su vida por ella y busca santificarla a fin de convertirla en una iglesia gloriosa. Vamos a hablar ahorita más adelante en el proceso de santificación de una iglesia. Para los que no están familiarizados con el tema, santificar generalmente requiere de dolor, de roces. Santificar finalmente purifica. El oro se purifica con fuego. Eso quiere decir que quema todo lo que no es. Ya vamos a hablar un poquito acerca de santificarla, pero Dios ama a la iglesia. Yo tengo que amar lo que Dios ama y Cristo ama a la iglesia. Entonces vamos a hablar también un poquito acerca de un tema o de un término del que escuchamos con frecuencia cuando nos referimos a la iglesia. La iglesia lo vemos en Apocalipsis, lo vemos en el mismo Efesios, lo vemos en Cantares. Vemos que Cristo se refiere a la iglesia como la novia o la esposa.
En Apocalipsis habla de las bodas del Cordero, donde Cristo, el novio, se casa con la novia, con la iglesia, cuando Él venga a la tierra. Y toda la Biblia está llena de imágenes que hablan acerca del matrimonio de Cristo y de la iglesia. Pero es muy bonito porque Cristo ama tanto a la iglesia que Él compara ese amor que Él tiene por la iglesia con el amor que le tiene un esposo a su esposa o el novio a su novia. Entonces, vamos a ver un poquito acerca de la iglesia como novia y el amor que Cristo tiene por la novia. Efesios 5, 31 al 32 dice: como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Esto es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Cristo quiere ser uno con la iglesia, quiere casarse con ella, quiere amarla. Cuando hombre y mujer se casan y consuman el matrimonio, en ese momento son uno. Y de ahí en adelante son uno, los dos. Así Cristo y la iglesia son uno. Entonces, no sé si ya están empezando a imaginarse cuánto Dios ama a la iglesia. O sea, si los que están casados piensen en cuánto aman a su esposa. Y piensen ese amor tan profundo. Ahora imagínense que Dios tiene ese amor tan profundo por la iglesia. Vamos a ver también un poquito, nos acostumbraron un poquito a que cantares, inclusive por ahí escuchamos, ¿no?, que hay muchas iglesias donde no dejan que los niños lean cantares, Cantar de los Cantares, que porque es un libro muy erótico, que es muy explícito, que muchas cosas, pero Cantares es espectacular porque si lo vemos a través de los ojos donde el esposo es Cristo y la novia es la iglesia, vemos imágenes hermosas de cuánto Cristo ama a la iglesia. Voy a mencionar solo, hay cantidades de versículos, pero voy a mencionar 3 versículos en particular. Cantares 2:4. Esta es versión La Biblia de las Américas, me gustó más esa versión. Él me ha traído a la sala del banquete y su estandarte sobre mí es el amor. Solo imaginen eso por un segundo. Ustedes son la iglesia y el estandarte de Cristo sobre mí, sobre nosotros, como iglesia universal, como iglesia local Chía. El estandarte de Cristo sobre nosotros es el amor. Cantares 2:16, ahí mismo en el mismo capítulo. Mi amado es mío y yo soy suya. Nosotros somos de Cristo. Y Él nos dice a nosotros: ustedes son mía. Cantares 4:7. Toda tú eres hermosa, amada mía, bella en todo sentido. Si miramos este versículo con detenimiento, dice: toda tú eres hermosa, bella en todo sentido. Ahora, aquí es donde empezamos nosotros a preguntarnos muchas cosas, ¿no? ¿Cómo es que nosotros, en medio de nuestra imperfección, Cristo dice que somos una iglesia bella en todo sentido? Ya vamos a hablar un poquito acerca de este tema, porque es muy curioso pensar cómo es que Él me ve a mí, o Él nos ve a nosotros como iglesia, como hermosa, como amada y como bella en todo sentido. A veces, yo sé que es prácticamente imposible, pero a veces me gusta ponerme en los zapatos de Dios y pensar en Él como persona, ¿sí? Pensar como Él piensa está mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar o pensar, pero me gusta hacer el ejercicio y pensar cuánto amará Cristo la iglesia, esta iglesia, nuestra iglesia, para que aún en medio de nuestra imperfección nos diga: eres bella en todo sentido. Si se dan cuenta, los que estamos casados, eso es lo que pasa con nuestra pareja, con nuestra esposa o con nuestro esposo. Nosotros nos casamos con una persona pecadora, ¿sí?
Nuestra pareja se casó con un pecador. La embarramos, nos equivocamos. Pero no porque nos equivocamos, entonces el amor es menos. No porque nos equivoquemos, entonces ya no vale la pena. No porque nos equivoquemos, entonces ya no somos dignos de ser amados. Primera de Corintios 12, 26 al 28. Me gustaría que ese sí lo buscaran, porque vamos a mirar ese es un poquito más largo y vamos a mirar ese con detenimiento un poquito. Primera de Corintios 12, 26 al 28. Vamos a hablar un poquito de lo que veníamos hablando, de la hermosura en medio de la imperfección. Primera de Corintios 12, 26 al 28. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Me llama mucho la atención porque dice, y a unos puso Dios. Es decir, bueno, todos tenemos al menos un don espiritual, al menos. Los que creemos en Cristo y tenemos al Espíritu Santo tenemos al menos un don. Es decir, todos los que tenemos un don, es decir, todos, Dios nos puso en la iglesia. Dios diseñó la iglesia. Y Él diseñó la iglesia con miembros que padecen. Es decir, nosotros como cuerpo no somos perfectos. Claramente, nos equivocamos, padecemos ya sea enfermedades, padecemos heridas en nuestro corazón, padecemos desánimo, padecemos de dolores que nos dejan los otros miembros del cuerpo. Padecemos, pero eso no le quita el hecho que Dios nos haya puesto aquí. Dios diseñó esta iglesia y nos puso aquí. Y si un miembro padece, entonces los otros miembros se duelen con él. Cuando estaba Miguelito en estado crítico, pues ¿qué hicimos? Nos dolimos con él. Nos pusimos de rodillas a orar, a ayunar por la salud de Miguelito y nos dolimos con él y finalmente aquí está. Y ahora nos gozamos con él. Entonces, Cristo diseñó la iglesia. El hecho que tú estés acá en este día no es un accidente. Dios te puso aquí. Te hizo parte de este cuerpo. Y si tú estás padeciendo, padecemos contigo. Si tú te estás gozando, nos gozamos contigo. Ahora, eso no le quita el hecho que seamos una iglesia imperfecta, que nos equivoquemos y demás. Pero solo quiero que alcancen a comprender un poquito la unidad que tenemos como cuerpo de Cristo, como novia. Como pues nos pasa a nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos uno se fractura un pie, entonces uno empieza a cojear. Entonces cuando uno empieza a cojear, pues entonces toca usar muleta. Entonces si uno usa muleta, entonces empieza a tallar aquí en la axila. Y si uno está cojeando, entonces uno hace más fuerza en la cadera al otro lado, entonces le empieza a uno a doler la cadera. Y entonces, por ejemplo, si uno se fractura un dedo, entonces los otros 3 dedos tienen que hacer lo que no hacía el otro dedo, entonces empiezan a cansar los otros dedos. Somos un cuerpo y tenemos que buscar esa unidad, compensarnos el uno con el otro. Dios diseñó la iglesia y el diseño de Dios es perfecto, aún con personas imperfectas. No somos perfectos. No somos perfectos de ninguna manera como iglesia, pero el diseño de Dios
sí es perfecto. Todo este tiempo he venido hablando de la iglesia universal. Esto que estoy hablando es válido para esta iglesia y para todas las iglesias en todo el planeta Tierra. Es válido para la iglesia universal. Pero Dios tiene un corazón especial, o sea, me encanta lo específico que es Dios. Dios tiene también en su mente no solo a la iglesia universal, sino a la iglesia local. Esto que estamos haciendo aquí es lo que está pasando en miles y miles y miles y miles de cientos de miles de iglesias alrededor del mundo hoy. Y Dios tiene en su corazón algo especial para la iglesia local. Esto acá es una iglesia local. Todos hacemos parte de la iglesia universal, pero esta congregación acá hacemos parte de una iglesia local, de la iglesia local Aposento Alto Chía, y Dios tiene amor y pasión en su corazón por esta iglesia local, por todas las iglesias locales. Y lo vamos a ver en Apocalipsis. Ahí lo vamos a poner. Apocalipsis 1, del 12 al 13. Dice, para ponerlos un poquito en contexto, ¿no? Entonces Apocalipsis fue la revelación que fue dada a Juan, y entonces está Juan allí en la isla de Patmos, y viene el Señor y empieza a revelarle a Juan esta cantidad de cosas. Cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, este es Juan, ¿no? Entonces está así volteado y empezó a sentir que le empezaron a hablar, entonces se volteó. Cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro. Y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. Versículo 20, para dar esa la interpretación, los 7 candelabros son las 7 iglesias. Es decir, está Juan allí en la isla, volteado, esperando a que Jesús, a que venga Cristo y le empiece a hablar. Y empieza a escuchar la voz. Entonces Juan se voltea y Dios lo primero que hace es presentarle los 7 candelabros de oro, o sea, las 7 iglesias. O sea, antes de inclusive empezar a decir cualquier otra cosa, lo primero que hace es presentar a las 7 iglesias locales. Estas 7 iglesias, estos 7 candelabros de oro, son 7 iglesias que estuvieron en Turquía. Parte del plan también es la restauración de esas 7 iglesias, pero esas 7 iglesias representan las iglesias locales. ¿Cómo será de especial la iglesia local para Dios? Que lo primero que Él hace cuando trae la revelación a Juan es como carta de presentación decirle con orgullo: mira mis 7 iglesias, estas son mis 7 iglesias. Así de importante es. Luego Apocalipsis 2:1, ahí más adelantico, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha y que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Es decir, Jesús, porque dice ahí que el Hijo del Hombre está de pie en medio de las 7 iglesias. O sea, aquí donde estamos, nuestra iglesia local, Cristo está en medio de nosotros. Gracias por el amén. A mí me encanta que Cristo esté aquí entre nosotros. O sea, yo no sé ustedes, pero a mí me encanta saber que Cristo está aquí entre nosotros. Y como vemos en Apocalipsis 2, Cristo camina en medio de las iglesias. O sea, Cristo, ya habíamos hablado, ¿no? Que somos una iglesia imperfecta, que nos dolemos, que somos... Pero Dios las presenta con orgullo, como su carta de presentación. Está entre las iglesias y camina entre ellas. Eso quiere decir que Cristo está involucrado aquí entre nosotros, aún siendo iglesias contaminadas, corrompidas,
aún siendo iglesias con dolor, aún con iglesias imperfectas, Cristo está involucrado entre nosotros. Me parece hermoso que aún en medio de nuestra imperfección, Cristo nos ame tanto que esté de pie entre nosotros y caminando entre nosotros. Eso es una locura. Entonces, ya sabemos que debemos amar lo que Dios ama. Si queremos parecernos a Cristo, tenemos que amar lo que nos ama. Cristo ama a la iglesia y le apasiona a la iglesia. Eso quiere decir que debemos amar la iglesia, como Cristo ama a la iglesia. Hace unas semanas, mi papá hizo una exhortación a personas que decían que qué asco de iglesia, que qué mamera de iglesia, que esta iglesia sí que... Yo no sé ustedes, pero a mí me estremece pensar en lo que le va a pasar a la persona que odia la iglesia. Les pongo un ejemplo. Wilson, por ejemplo. Si tú escuchas que alguien empieza a decir, esa Astrid, mucha pendeja, ¿no? Esa Astrid, qué mamera esa Astrid. Uy, tú los escuchas. Yo no sé ustedes, pero si hicieran eso con Majo, a mí me empezaría a hervir mis entrañas y me daría una furia y una ira que no se imaginan. Alvarito, Miguelito, Danilo, ¿cómo se sentirían si hablan mal de su esposa? Imagínense qué piensa Dios cuando hablamos mal de su esposa, de su novia. Y eso no aplica solo para esta iglesia, de todas las iglesias. Ay, es que en esa iglesia los pentecostales, esa gente eso no tiene ni idea. Ay, es que esa iglesia puro show. Ay, es que esa iglesia solo música y nada de palabra. Ay, es que esa iglesia solo piden plata y nada. Y juzgamos y juzgamos y juzgamos y juzgamos a nuestra iglesia, a las otras iglesias. Ay, es que en esa iglesia hacen esto. Ay, es que en esa iglesia, ay, es que acá, uy, es que en mi iglesia el pastor no sé qué. Uy, es que ese Pipe es que es el líder de no sé qué. Uy, es que ahí la alabanza, eso se demora un montón cantando la misma canción y repiten y repiten y repiten. Uy, es que... Y está Dios ahí escuchando cómo hablan mal de su esposa. ¿Amamos la iglesia como Dios ama a la iglesia? Cuando vi esta escena en perspectiva, tabla para mí, tabla para... Es impresionante. Yo solo me imaginé la escena de escuchar a alguien hablando mal de Majo, juzgando a Majo, quejándose de Majo, que Majo hace que... Y yo decía, donde yo escuché eso, ay del que se me atraviese cuando yo escuché eso. Yo no me imagino Dios escuchándonos quejarnos de nuestra iglesia, decir que esta iglesia es lo uno y lo otro, o que es que las iglesias son, que es que las iglesias hacen, que es que qué porquería de iglesia, que qué mamera de iglesia. Imagínense donde le dijeran a su esposa porquería. Ahí hay carne para meditar en estos días, ¿no? Como ocurre con todo el diseño que Dios hace o diseña o realiza, hay un interesado en destruirlo, corromperlo y contaminarlo. Satanás busca nada más y nada menos
que desmembrar el cuerpo de Cristo. Entonces, ahora piensa, si tú dices que la iglesia es una porquería o que la iglesia es no sé qué cosa, pues te cuento que estás haciendo parte del plan de Satanás de desmembrar la iglesia. Pilas. Juan 10:10. El ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Y él quiere hacer eso con la iglesia. Él quiere hurtar la unidad que tenemos como cuerpo. Él quiere hurtar la pasión que sentimos hacia Cristo. Él quiere hurtar las oportunidades de servir. Él quiere hurtar la capacidad de usar los dones espirituales. Él quiere matar el amor por la iglesia. Él quiere hacer que la iglesia se vuelva irrelevante. Hay personas que dicen: yo no necesito una iglesia, yo tengo una intimidad con Cristo y esto es suficiente, yo no necesito una iglesia. Bueno, ese es Satanás matando el amor por la iglesia. Satanás quiere destruir las relaciones entre nosotros, quiere destruir la comunión que tenemos como iglesia. Él quiere destruir familias. Él quiere destruir a la persona que sirve. Él quiere destruir lo que se le pase por el frente. Con tal de desmembrar la iglesia, Él hurta, mata y destruye. Con tal de desmembrar la iglesia. Y hay algo impresionante también hablando de las personas que aman la iglesia, que aborrecen la iglesia o que dicen cosas horribles contra no solo esta iglesia, sino la iglesia de Cristo. Vamos a ver Hechos 9 del 1 al 5. Si quieren mirarlo en sus Biblias también, ese es un pasaje muy importante y muy interesante que vamos a ver. Saulo, que luego fue Pablo, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. O sea, lo primero, Saulo estaba persiguiendo, matando, encadenando, encarcelando a los discípulos del Señor. Fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo, y al caer en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Es decir, cuando nosotros perseguimos, hablamos mal de la iglesia, nos quejamos de la iglesia, juzgamos a la iglesia, no está en contra de la iglesia, está en contra del mismo Jesús. Recuerden, al comienzo, Saulo respiraba amenazas y muerte contra los discípulos. Jesús, cuando se le aparece a Saulo, no le dice: ¿por qué persigues a mis discípulos? ¿Por qué persigues a mi iglesia? No, ¿por qué me persigues? Cuando alguien está en contra de la iglesia, está en contra de Jesús, porque Jesús ama a la iglesia y es uno con ella. Entonces, como veníamos hablando del matrimonio, ¿no? El que se mete con mi esposa, se mete conmigo. ¿Sí? Ahí está clarito. El que habla mal de mi esposa, habla mal de mí y se mete conmigo. Pues este es Jesús diciendo: se meten con mi iglesia, se meten conmigo. Si hay alguien que quiere hablar mal de la iglesia, quejarse de la iglesia,
generar chismes, hablar basura acerca de la iglesia, pobrecito lo que se le viene, porque no se está metiendo con la iglesia, sino que se está metiendo con Jesús mismo. Y uno podría decir, bueno, tengo motivos para no amar la iglesia, ¿sí? Me gustaría, Mauro, si me ayudas a abrir 1 Corintios 13. Ya te digo qué versículos, que no lo tenía acá. Desde el 4 hasta el final, si me ayudas a leerlo. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Ahora, nuestro conocimiento es parcial e incompleto, y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las 3 es el amor. Entonces, podemos decir, tengo motivos para no amar la iglesia, ¿no? Entonces, es que yo he sufrido en la iglesia. Lo leímos ahí, el amor es sufrido y el amor es paciente. Es que a mí me gusta más esa iglesia donde la alabanza es más chévere y donde nadie me conoce. Bueno, el amor no tiene envidia. Es que yo no me siento cómodo en la iglesia. El amor no busca lo suyo. Es que en la iglesia me lastiman o me lastimaron. Bueno, el amor no se irrita, el amor no guarda rencor, no lleva registro de las ofensas recibidas. Odio la iglesia. Tengo malos pensamientos acerca de ella. Bueno, el amor es benigno y el amor no hace nada indebido. Es que la iglesia está equivocada. Yo tengo la razón. El amor no es jactancioso y no se envanece. ¿Hasta cuándo tengo que esperar que en esta iglesia hagan algo? El amor todo lo cree, todo lo espera. El amor todo lo soporta y el amor no se da por vencido. Entonces, si amamos como Cristo amó la iglesia, nuestras excusas se vuelven cenizas ante lo que leemos que es el amor ahí en Corintios 13. Tengo una cita, tengo una cita del libro que estamos leyendo de Mariano Senewald, que es el autor del libro. Si tienen donde anotar, anótenla, porque esto es para llevársela a la casa y meditar. Amar es más poderoso que juzgar cuando queremos transformar. No podemos transformar lo que no amamos y no podemos amar aquello por lo que no oramos. Otra vez. Amar es más poderoso que juzgar cuando queremos transformar. No podemos transformar lo que no amamos. No podemos amar aquello por lo que no oramos.
Dime. ¿Lo repito otra vez? Listo, más despacio. Amar es más poderoso que juzgar cuando queremos transformar. No podemos transformar lo que no amamos. No podemos amar aquello por lo que no oramos. Si me quedo hablando de esta frase, se nos va a otra prédica completa, pero si vemos un problema en nuestra iglesia, en nuestro cuerpo, ya sabemos que amar es más poderoso que juzgar. O sea, si queremos transformar algo que está mal en nuestro cuerpo, la solución no es juzgar, es amar. Pero ¿cómo vamos a transformar lo que no amamos? Si no amamos la iglesia, ¿cómo vamos a querer transformarla? ¿Y cómo vamos a amar la iglesia si no oramos por la iglesia? No levantan la mano, pero ¿cuántos de nosotros oramos por esta iglesia? Por nuestra iglesia local. ¿Cuántos oramos por nuestra iglesia? Porque es facilísimo quejarse. Muy fácil quejarse. Muy fácil juzgar. Pero si juzgamos, nos quejamos, ¿cómo vamos a transformar la iglesia si no oramos por ella? Si nuestra queja y nuestro juicio hacia la iglesia es mayor que nuestras oraciones, hay algo mal. Hay algo que está mal. También, ahí les dejo la frase para que se la lleven y la mastiquen, porque esto definitivamente es algo que con una sola leída no va a quedar. Entonces, para resumir hasta el momento lo que hemos visto. El que ama lo que Dios ama es hallado y visto por Dios. El que ama lo que Dios ama es transformado en su manera de pensar y conoce la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. El que ama lo que Dios ama tiene raíces profundas que lo mantienen fuerte y es completo en toda plenitud de vida y el poder que proviene de Dios. La iglesia tiene un lugar especial en el corazón de Dios, al punto de dar su vida por ella y santificarla con el fin de convertirla en una iglesia gloriosa. Dios diseñó la iglesia y el diseño de Dios es perfecto, aún con personas imperfectas. Dios tiene en su corazón amor especial hacia la iglesia local, pues las presenta con orgullo, está entre ellas y camina entre ellas. Jesús se involucra con iglesias contaminadas y dolidas. Si buscamos amar lo que Él ama, entonces debemos amar a la iglesia, como Cristo amó la iglesia. También vimos que, como ocurre con todo diseño que Dios construye, Satanás está enfocado en destruirlo, corromperlo y desmembrarlo. Cuando alguien está en contra de la iglesia, está en contra de Jesús, porque Jesús ama a la iglesia y es uno con ella. Otra pregunta para que se lleven y mediten. ¿Estás dispuesto a dejar tu forma de amar para amar en la forma que Dios ama?
Podemos pensar que amamos la iglesia, pero seguramente no amamos la iglesia como Cristo amó a la iglesia. ¿Estás dispuesto a dejar tu forma de amar para amar en la forma que Dios ama? Ya para terminar, Efesios 4, y aquí nos vamos a quedar un ratico, lo pueden buscar y estar ahí sobre él y leerlo. Efesios 4, del 11 al 13 y 16. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar el pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y el 16, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces, todo el cuerpo crece y está sano y está lleno de amor. Este pasaje es un llamado supremamente explícito a la unidad como cuerpo. En el plan de Dios no está que Satanás desmiembre la iglesia. Eso no está en el plan de Dios. En el plan de Dios está preparar al pueblo para que lleve a cabo la obra de Dios. En el plan de Dios está que la iglesia sea edificada entre nosotros. Y este proceso continuará, o sea, no se va a detener hasta que todos alcancemos la unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, si la pregunta es, ¿hasta cuándo esta iglesia va a seguir así? Bueno, ahí dice, hasta que alcancemos la unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, si estamos crudos en la unidad, en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, pues déjeme decirle que esto va para largo. Hasta que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Ese es el plan de Dios, que lleguemos juntos como cuerpo a la plena y completa medida de Cristo. Me encanta el 16. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Entonces, la pregunta sería, si queremos que el cuerpo esté sano y lleno de amor, ¿cuál es mi responsabilidad? Primero, cumplir la función específica que se nos dio. Si no saben cuál es su función específica en el cuerpo de Cristo, creo que es un buen momento para empezar a orar y pedir al Espíritu Santo que les revele cuál es su función dentro de la iglesia. Ahí nos podríamos meter a hablar de todo el cuerpo y para qué sirve cada parte del cuerpo y que no todos podemos ser brazo y no todos podemos ser nariz y no todos podemos ser boca. No nos vamos a meter ahí, pero
Si ustedes o si alguien siente que no conoce su rol en el cuerpo de Cristo, uno, pues pide ayuda. Podemos orar por ustedes, ayudarles a buscar cuál es su rol, pero finalmente eso se los va a revelar el Espíritu Santo. Entonces, una vez cumplimos nuestra función específica, mientras cumplimos nuestra función, podemos ayudar a que los demás desarrollen su función. Y entonces, una vez yo conozca mi rol y mi función, una vez ayude al otro a desarrollar su rol y su función, entonces, ahí sí, todo el cuerpo de Cristo crece y está lleno de amor. Entonces, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué el cuerpo no crece? ¿Por qué no crecemos en amor? Y la respuesta no es porque Carlos no hace tal, porque Álvaro no hace tal, porque Pipe no hace tal, porque Nicolás no hace tal, porque Sandra no hace tal, porque Isabela no hace tal. Esa no es la respuesta. La respuesta es yo como miembro. ¿Qué estoy haciendo yo como miembro para alcanzar la unidad y el amor y el crecimiento del cuerpo? ¿Qué estoy haciendo yo? Porque si yo no desarrollo mi rol, si yo no ayudo a otro a desarrollar su rol, ¿a qué jugamos? ¿Sí? Venir, sentarnos y esperar a que todos los otros desarrollen su rol y yo solo soy espectador. Porque déjenme decirles una cosa, y es que Dios va a cumplir con su plan y con su diseño con o sin nosotros. Nadie es indispensable. O sea, de mí no depende que Dios cumpla su plan o no. Yo puedo faltar en esta iglesia y Él va a seguir con su propósito, con su plan que tiene con la iglesia. Danilo puede faltar, Miguelito puede faltar, Karina puede faltar, cualquiera de nosotros puede faltar y el plan de Dios para con la iglesia no depende de nosotros. Pero Él se goza, se alegra, nos capacita, nos bendice. Él quiere que seamos parte del plan. Él quiere que seamos parte del diseño. Él se complace en hacernos parte del diseño. Por algo nos dio dones. Ahí dice la palabra, ahí en Efesios 4, en el 11, Cristo dio los siguientes dones. No, Carlos me dijo que hiciera tal, Pipe me dijo que hiciera tal, Pipe me puso a hacer tal, Álvaro me puso a hacer... No, Cristo dio los dones. O sea, si Cristo nos da el don, es porque Él está interesado en que tú y yo hagamos parte del plan que Él tiene para la iglesia. De la vida común en Cristo, donde media el Espíritu Santo, hay una coordinación de los diversos dones y servicios de la iglesia. Y nuestro fin como iglesia es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el fin de la iglesia, la finalidad de la iglesia. Perfeccionar a los santos, es decir, perfeccionarnos entre nosotros mismos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Estoy yo ayudando a la perfección de los santos? ¿Estoy yo haciendo parte de la edificación del cuerpo de Cristo? ¿O estoy más bien haciendo parte del plan de Satanás de desmembrar la iglesia? Ya para terminar,
quiero compartirles algo que yo en lo personal estoy orando por esta iglesia. Lo primero, según lo que vimos, es que todos podamos amar la iglesia como Cristo ama la iglesia. David, ya vimos, en un hombre conforme al corazón de Dios. Y miren cómo él habla de la iglesia. Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos en armonía. Que esta iglesia, mi oración es que esta iglesia pueda decir que es delicioso habitar como hermanos juntos en armonía. Salmo 27:4: lo único que anhelo, que le pido a Dios, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Esa es una persona que ama la iglesia, que busca estar en la casa del Señor todos los días, que quiere deleitarse en la perfección del Señor dentro del templo. Esa es mi oración, que podamos llegar a tal amor por la iglesia como David. También oro que alcancemos la unidad en la fe y conocimiento del Hijo de Dios, como leímos ahorita. Que seamos maduros en el Señor y que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y también oro que no despreciemos nuestro cuerpo. Efesios 5:29. Quiero leérselo rápido, yo no sé si lo tengo acá. Creo que no. Porque nadie aborreció jamás su propia carne o su propio cuerpo, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Esa es mi oración, que no despreciemos nuestro cuerpo, sino que lo alimentemos y lo cuidemos, como Cristo lo hizo con la iglesia. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Padre bueno, gracias por tu palabra, gracias porque nos has amado con profundo amor. Aún en medio de nuestra imperfección, en medio de nuestra infidelidad, nos has amado. Gracias porque te deleitas en hacernos parte de tu plan. Gracias porque nos has dado por tu Espíritu dones que podemos usar para edificar el cuerpo. Y en esta mañana yo te pido, buen Dios, que vengas con poder sobre nosotros y que nos permitas entender cuánto amas la iglesia para que podamos amar la iglesia como tú la amas. Te quiero pedir, buen Dios, que en el nombre de Jesús todo pensamiento de mal para la iglesia sea echado fuera. Que en el nombre de Jesús toda palabra en contra de la iglesia sea echada fuera y que esta iglesia pueda florecer, que pueda crecer, que podamos crecer en la medida de Cristo, que podamos ser perfeccionados, que podamos crecer en número, en conocimiento de Cristo, que podamos crecer en amor los unos por los otros. Señor, llénanos de amor por la iglesia, llénanos de pasión por la iglesia.
Señor, si no conocemos nuestro don, nuestro talento, revélalo a nosotros. Queremos conocer nuestro don, queremos ejercitarlo y usarlo para edificar este cuerpo. Gracias porque tú nos pusiste aquí. No llegamos por coincidencia, no llegamos porque nos invitaron, llegamos porque tú nos pusiste aquí. Y queremos responder al llamado que nos has hecho. Sácanos, Dios, de la tibieza espiritual. Sácanos de la comodidad de solo venir a escuchar. Queremos, buen Dios, ejercitar nuestros dones y ver este cuerpo fortalecido. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Gracias por tu revelación. Gracias, Señor, por la bendición que es estar en esta iglesia. Y que podamos, buen Dios, ver cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Que seamos parte de la armonía, que seamos parte de la edificación y no del desmembramiento de la iglesia. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.